Este vídeo es sobre mi viaje a Miami, pero también es un viaje hacia adentro, es un viaje de cómo un entrenador decide absolutamente todo tirarlo por la borda y decide dejar su grupo de música, decide dejar su trabajo, decide dejar su país, decide dejar todas las expectativas a sus amigos, a su familia, absolutamente todo. Decide tirarlo por la borda, dejarlo atrás y empezar de cero. ¿Por qué una persona toma este tipo de decisiones? ¿En qué momento se tiene que encontrar para tomarla? Este vídeo, el objetivo que tiene es no solo contar mi experiencia, sino también inspirarte a ti y sobre todo a que tú te puedas hacer la misma pregunta de cuándo es ese momento y de por qué, si tú conoces a alguien o has escuchado algún tipo de experiencias como esta, de que alguien ha dejado todo y se ha ido a la otra punta del mundo, ¿por qué lo hace? ¿Qué le pasa dentro? ¿Está deprimido? ¿Tiene estrés, ansiedad? ¿No se siente cómodo en su trabajo, en su país? ¿Qué es lo que le pasa? Y si te ha pasado a ti, o tú te has pensado en hacer este tipo de cosas, te animo a que las hagas, porque vas a entender y sobre todo vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y vas a ver que desde ese nuevo punto de vista, las cosas no eran tan importantes como tú las sentías y como tú las pensabas, y que nada es tan importante como aquí, cerquita. Todo parece, cuando estás viviendo todo y todo te pega tan de cerca, no sientes como que nada importe, sino al contrario, como que todo importa, o como que todo toma especialmente relevancia en tu vida. Pero el hecho de alejarte tanto, ves que hay muchas cosas que estás haciendo por inercia y que no tienen sentido con tus valores incluso. Y esto es algo que yo he aprendido con el viaje a Miami. Quédate porque en este vídeo te voy a enseñar toda mi experiencia y me voy a explayar contando absolutamente todo, todo lo que me ocurrió y cómo un entrenador que tiene trabajo lo deja, que tiene un grupo de música lo deja, que tiene ambición por conseguir castings en su comunidad autónoma, en su país, lo deja amigos, deja a su familia, deja todo. ¿Por qué? Bueno, empiezo diciendo que yo tenía muchas expectativas, muchas de ellas eran con relación al tema de emprender aquí en España, pero viendo un poco cómo se ha tornado este contexto de España, con todo lo que ha pasado económicamente, cómo hay miles de personas, de jóvenes que se van de España todos los años a emprender fuera porque buscan y sienten que tienen la oportunidad de hacerlo fuera y no aquí, que aquí se les pone demasiadas trabas, pues yo me he ido como desmotivando de hacerlo aquí y tampoco siento como que la gente lo valore. Y es algo que he ido poco a poco viendo, que ya la figura del entrenador no se valora, como que todo vale por ese intrusismo laboral que en otros vídeos he hecho, como que tampoco el entrenador está bien pagado, o por lo menos yo nunca lo he estado, o yo no lo siento así. Y creo que el problema no es el entrenador, sino el lugar. Imagínate que esto es una botella de agua normal y corriente de un supermercado, ¿vale? Una botella de plástico. En un supermercado esta misma botella te puede costar 20 céntimos, 30. En una máquina de vending, la misma botella de agua te cuesta €1, €1,50. La misma botella de agua en un restaurante te puede incluso costar 3 euros. Por lo tanto, no es la botella, sino el lugar. Y esto es una de las cosas que yo aprendí aquí, en España. El problema no eres tú, el problema es este país. Y la mentalidad, y las creencias, y la cultura, y esa inercia estática de que nada se mueve. Eso también es inercia, nada se mueve. Todo está tan parado que ni siquiera hay progreso, no hay evolución, no hay motivación, hay depresión, hay estatismo. Y eso es una de las cosas que yo aprendí, por eso decidí también irme fuera.
Dije, ¿qué pasaría si yo, en vez de desarrollar mi idea de negocio aquí en España, pues busco la manera de poder desarrollarla fuera y de poder encontrar gente con dinero y realmente gente que sí que le apasiona, que sí que está dispuesta a pagar miles y miles y miles y miles de dólares en una idea? ¿Y qué pasaría si yo encontrara un trabajo de verdad, realmente donde se me valore? Pues eso hice, me fui a Miami a buscar eso, justamente eso. También me fui con la idea de poder desarrollarme artísticamente allí, porque la industria de Estados Unidos me gusta mucho más que la de aquí. Creo que había un montón de factores que me llamaban a la puerta para decir, venga, atraviésala. Atraviesa esa puerta y deja todo atrás. Porque ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? Es una de las cosas que yo también me decía. ¿Qué pasaría si tuvieras que empezar de cero? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué sería lo más grande que pudieras hacer si sabes que no puedes fallar? 7.000 kilómetros, 9 horas y media de viaje en avión y me planto solo en el aeropuerto de Miami. Y ahí empieza toda la experiencia. Pues voy buscando y eché unos 70 currículums o algo así. Durante un mes, todos los días yo me alquilé un coche y todos los días me recorrí, pues, no sé, un montón de kilómetros. Dedicaba 5 o 6 horas todos los días con el coche a buscar gimnasios y a abrirme oportunidades. Aquí entra el juego el tema de las visas y si no sabes el tema de las visas o si quieres saber un poco más acerca de ello, te recomiendo el canal de One Migration, que bueno, yo le hice un podcast a Laura, que es la que lo lleva, que te puede explicar muchísimo más acerca de ello. Es una auténtica profesional y la verdad es que domina muchísimo esto de cómo, siendo, independientemente de que seas español o no, pues tienes unas vías diferentes para poder llegar a Estados Unidos y hacerlo de forma legal, porque es una de las cosas que, si estás interesado en hacer, te recomiendo que las hagas de manera totalmente legal, ¿vale? Porque si lo haces de manera ilegal te van a pillar, siempre te vayan a pillar, siempre te pillan. Y además es que luego, si no duermes tranquilo, dice mucho de ti, de tu personalidad, y también te buscas muchos problemas a largo plazo, ¿vale? O sea, te estás tirando piedras a ti mismo y no es inteligente por tu parte. También te estarías faltando el respeto a tu propia inteligencia por hacerlo. Porque digo esto porque realmente hay mucha gente que lo hace ilegal. Entonces, pues bueno, eso es una de las cosas que hablé con Laura y Laura me ayudó muchísimo acerca de este tema y la verdad salió un buen podcast. Además, Laura me ayudó muchísimo en mi estancia allí en Miami, dándome a conocer a muchísima gente también y bueno, un montón de lugares. Allí, como digo, empecé a emprender el viaje de buscarme un trabajo por mi cuenta, o sea, directamente mandar currículums, ir presencialmente a cada sitio, nada de mandarlo online, sino ir con el coche, aparcar, buscar un aparcamiento, porque allí en Miami es muy complicado, no es aparcas y ya está, sino aparcas, pagas ese parking, te vas andando con el calor y la humedad que hacen en agosto, porque yo me fui en la peor época, en la peor etapa, en el peor mes, no en el peor, sino en el que menos gente hay, porque la gente se suele ir, la gente que vive allí se suele ir pues a otras zonas, y realmente lo hice con todas las incomodidades y eso me hizo más fuerte, aprender de mí y con todos mis obstáculos propios, ¿vale? De no conocer el sitio, no conocer a nadie, de no tener contactos, básicamente. Pero también hizo como que tenía que desarrollar esa habilidad de venderme, ese marketing. Y la verdad es que lo hice muy bien, bastante bien, porque me sorprendí a mí mismo.
Y luego no sientes que es tan difícil de hacerlo. Por lo tanto, pues dije a mí mismo, pues tampoco es tan difícil, ¿sabes? Muchas veces caminaba buscando la puerta, la entrada del gimnasio, el edificio, y veía que todo el mundo iba a su bola, que nadie se interesaba por ti, y eso me gustaba, porque hacía más difícil el juego. Todo era como un videojuego, yo me lo estaba tomando tal cual. Era un avatar que tenía un vehículo propio, que tenía un vehículo alquilado, un Chevrolet muy pequeñito, muy malo, pero que me servía. Era práctico y no me distraía con alquilarme un Chevrolet más grande o un Mustang como mucha gente hace allí. La gente veía que podía distraerse muy fácilmente, que el dinero tiene la capacidad de enfocarte o de desenfocarte. Y eso es una de las cosas que hablé con Laura allí. Y totalmente tienes dos posibilidades de elegir, de decir, cojo este dinero y lo invierto en cosas que no necesito. Y cuando hablo de necesidad, hablo no de necesidad de satisfacer ese placer, de fardar, de enseñar, de mostrar. Hay mucha gente que se está vendiendo así, que está vendiendo esa imagen y cree que está haciendo como una especie de marketing, pero que cuando descubres qué es lo que hay dentro de esa persona, pues ves que todo era fachada. Y muchas veces puedes avanzar vendiendo esa imagen, puedes avanzar un par de metros, pero cuando se te descubre realmente quién eres, esos 2 metros no puedes seguir avanzando, porque te han pillado. Yo prefiero ser una persona mucho más profunda. Prefiero mostrarme tal y como soy y no vender una cosa que no soy. Por lo tanto, esto es una de las cosas más importantes que yo veía ahí en Miami y de las cosas de las cuales yo me intentaba alejar. Porque hay muchísima gente que vive en un Ferrari. Y esto la gente de allí, la gente local, me lo decía. Ahí puedes ver a un montón de gente con coches de lujo, de supercoches, vendiendo su marca personal o su Instagram con un montón de coches y demás, pero luego no tienen para pagar la casa. No tienen para pagar el alquiler. Y esto es una realidad. Y es una realidad que escucha muchísima gente. Siguiendo con el tema de entrenamiento personal o de entrenador, hablé con muchísima gente. Hablé con dueños y managers de la UFC. Hablé con dueños de gimnasios que mueven millones. Todo en inglés, todo en persona. Hablé desde el que estaba aquí abajo hasta arriba. Todo esto me enseñó un montón de cosas, habilidades sociales, cómo estaba el panorama allí de laboral, de si había trabajo, si no había trabajo, pero a mí me faltaba una cosa súper difícil, y es que si nadie te conoce, no puedes demostrar cuál es tu trabajo, cuál es tu forma de enseñar o de trabajar. Y para poder conseguir el número de la seguridad social y trabajar legalmente, necesitas que alguien confíe en ti. Y esa ciudad, como muchas de las ciudades aquí en España, por lo menos aquí en el norte, se mueve por enchufe. No está ni bien ni mal, simplemente es la realidad. Y allí es igual, te mueves mucho por contactos. ¿Puedes tener el currículum que yo tengo? ¿Puedes tener un currículum muchísimo mejor, el doble o el triple que el mío? Sí, pero si no tienes contactos, no vas a poder tenerlo tan fácil, ¿vale? Porque es algo que te tienes que currar, sobre todo a nivel social. Entonces tienes que ser súper social, tienes que ser muy buen vendedor. Te tienes que vender muy bien y sobre todo tienes que intentar no caer bien, pero sí que, pues eso, vuelvo a lo de fardar o de ser una persona que no eres, ¿vale? Yo siempre me vendí como la persona que soy y me gusta ser así, me gusta ser tal y cual, porque no quiero gastar energías en aparentar para luego hacer malabares con
con cosas, ¿vale? Yo simplemente soy tal cual, si me equivoco, pido disculpas y ya está. Pero, ¿eso qué pasa? Que le puedes caer directamente bien o mal a quien te estés viendo. Entonces, también veo que tienes un feedback mucho más rápido de quien te está analizando. En este caso estoy hablando. Obviamente todo esto lo estoy hablando en referencia a la persona que me está preguntando de dónde vengo, si tengo el número de la seguridad social, si no, cuál es mi experiencia, todo, ¿vale? La supuesta persona que me está intentando contratar. Ahí hay un tema, y es que si tú dices que no tienes seguridad social, pues obviamente no te van a contratar de forma ilegal. ¿Por qué? Porque la ley se ha puesto muy, muy dura con el tema de ilegal, ¿vale? Con el tema de la gente ilegal. Y es un tema que no quieren arriesgarse. ¿Por qué? Porque pueden sufrir multas muy grandes o incluso que les cierran el negocio, que les cierran el gimnasio. Por lo tanto, es mejor que no te arriesgues. Seguí enviando currículums, seguí conociendo a gente y veía que siempre tenía el mismo problema, como que estaba estancado en esa seguridad social, ¿no? Como que no tenía el número de la seguridad social para que me pudieran contratar legalmente. Entonces aparecieron nuevas fórmulas o nuevas formas de conseguir un trabajo, y era creándome una empresa. Creándome una empresa propia o ser autónomo, ¿vale? Para poder ser autónomo necesitas registrar tu propia marca personal o tu propia empresa y así poder facturar y poder justificar todos los gastos y poder, bueno, hay un montón de... No es tan difícil, pero sí que hay una cuestión técnica ahí que yo prefiero no explicarla porque no soy el experto y prefiero que, pues bueno, si estáis más interesados en ello, investigar en ello, ¿vale? Pero gracias a esa forma de ser autónomo consigues un número que se llama LITIN y gracias al LITIN puedes como quedarte, ¿vale? Pero es mucho más complicado que eso. De todas formas, si tú consigues un trabajo, tienes que volver a España, a Madrid, a la embajada, y ahí te tienen que dar la visa de trabajo, y entre que tú consigues este trabajo en el extranjero hasta que te da la visa, pasa mucho tiempo, ¿vale? O puede pasar muchísimo tiempo. Lo más recomendable, y es una de las cosas que me dijo Laura, es que si tienes intención de hacer este proceso migratorio hacia Estados Unidos, es que lo hagas o que lo inicies lo más rápido posible. 1. Ten dinero suficiente. Y cuando no suficiente, sino más de la cuenta, porque Estados Unidos es un país que se mueve muchísimo por el dinero, para el dinero, y sin el dinero no eres nadie. Todo puede cambiar así. Entonces, cuanto antes lo tengas, lo planificado y inicies ese proceso de decir, voy a ir poco a poco, y yo de aquí a 7 años quiero vivir en 7 años quiero vivir en Estados Unidos, concretamente en Miami, por ejemplo. Tienes que hacer un proceso, es largo, no es una cuestión de un año, no es así, sino que lleva mucho tiempo. Y la gente que te puede contar un montón de cosas de cásate con no sé quién, no es tan fácil, ¿vale? La realidad es que no es tan fácil. Sí que hay formas de hacerlo más ágil, pero no es tan fácil como lo pinta la gente. Normalmente la gente de aquí, de España, que suele decir esto, yo lo he comparado con las versiones de allí, de Estados Unidos, y las versiones no encajan, ¿vale? Entonces, como decir, no te quedes solo con la versión de aquí, sino vete allí, explora, mira a ver si te gusta, que es una de las cosas que yo también iba a ver si me gustaba todo aquello. La verdad es que sí que me encantó, fue para bien. Había muchas cosas que no, y sobre todo lo que más me gustaba era el mundo del emprendimiento, de que cada uno allí podía ser quien quisiera. Tú puedes allí ser quien quieras. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaba en relación a todo el TFG que yo había desarrollado, que yo había hecho, y quería llevarlo a cabo allí. Porque si mi idea tenía éxito,
Es mucho mejor que tenga éxito en un sitio donde, de nuevo, se le van a valorar mucho más. Y aquí no. La verdad es que no está dispuesta a pagar lo que se puede pagar allí. Por lo tanto, pues no voy a gastar mi bala en un sitio donde además hay como más resistencia año a año, más impuestos, más obstáculos, más palos en la rueda para los autónomos, para aquellos que quieren realmente crear puestos de trabajo, que es justamente algo que vas a hacer, ¿no? Cuando tú emprendes o cuando creas una empresa, es justamente estás aportando valor al mercado. Pues parece ser que este país quiere justo lo contrario, quiere capar y quiere poner palos en la rueda. Esa es la realidad. Y me da igual, no, es que no sé qué, no sé cuándo, tú lo puedes justificar como quieras, pero la realidad y la percepción de la gente es la que es. Y simplemente con eso, yo me quedo. Me quedo con eso, ¿vale? Porque eso es lo que a mí me interesa ver. Lo que a mí me interesa como emprendedor o como persona que tiene una idea y la quiere desarrollar. Cuando llego al número 60 en currículums entregados, veo que la dificultad ya no está en... O sea, quiero decir, el tema no era en cuantos más envíe o cuantos más currículums entregue, mejor, sino que siempre me encontraba con el problema de la seguridad social, del número de la seguridad social, y dije, vale, vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo del tema de autónomo, pero para poder conseguir quedarme allí y decir, consigo gente, consigo clientes por mi cuenta, me creo la empresa, consigo clientes por mi cuenta y así puedo quedarme y pagarme un alquiler, pues voy a ir a todos los condominios de las zonas más caras de Miami. Había muchísimos días con un calor y con un sol abrasador en los que yo iba con dolores de cabeza. Iba con una tensión brutal y iba... Porque conducir allí es súper estresante. Porque conduces con un montón de gente, coches muy grandes, coches que van muy, muy rápido, que conducen fatal. Y todo eso como que no te empuja hacia adelante, sino que como que te pone más incómodo, como que te pone más a prueba. Al principio pues lo veía de una manera mucho más, negativa, pero luego dije, voy a ver el lado positivo de todo esto y verlo como un entrenamiento. Y fui condominio por condominio, hablando en inglés, hablando en español, hablando con gente que te cae peor, que te cae mejor, que es más agradable, que pasa de ti, que te vuelve loco, que te hace perder el tiempo. Luego estás pendiente de muchas cosas, como por ejemplo el coche, si lo habré aparcado bien, si habré puesto la matrícula bien en la aplicación que tienes que poner para reservar. Muchas cosas, que tienes que ir al baño y los baños, no hay baños como públicos, tienes que ir a una cafetería o que tienes que ir a un Starbucks. Todo era así, las distancias eran tan largas que todo como que era muy, muy difícil o como que era muy inaccesible. Yo lo hice y aprendí muchísimo de eso. Y no salió ningún cliente, pero aprendí que podría haber salido algo. Y que podría hacerlo otra vez. Y que me costaría menos. Y que me gané a mí mismo. Y que soy capaz de todo. Y que cualquiera puede ser capaz de todo. También me vendí por redes sociales, hice anuncios en Instagram por primera vez, aprendí a cómo hacer anuncios pagados en Instagram, editaba los vídeos allí, me grababa allí también, me instalé aplicaciones de allí, que solo están allí, que no están aquí, que tuve que aprender a utilizar y a vender mis servicios como entrenador allí. Conocí a gente increíble que me ayudó muchísimo. Y allí es algo que vi que todo el mundo está dispuesto a ayudar. Pese a que todo el mundo va a su puta bola. Y es algo que me parece increíble, me parece maravilloso. No hay chismes, por lo menos yo no lo vi así. La gente no le gusta hablar de chismes ni de banalidades. O por lo menos con la gente que yo me rodeaba
La gente está siempre dispuesta a ayudar, es algo muy humano, es algo que tenemos, yo por lo menos la percepción que tenía desde España era que los americanos, los estadounidenses son personas, bueno, hablo de Miami porque Miami es Cuba y Miami es Latinoamérica y los latinos son diferentes, pero también me encontré mucho nativo de allí, de otros estados que bajaban a Florida y a Miami concretamente, que eran buenos tíos, buenas personas y que realmente te ayudaban de forma genuina y de forma atenta. Y eso fue algo, la verdad, que me llamó la atención. Para concluir un poco este vídeo y que no se vaya un poco de las manos, lo pasé muy mal. Lloraba en coche. Lloraba. A veces era difícil estar solo, haber dejado todo atrás. Pero no lloraba por que todo fuera difícil y porque no hubiera conseguido trabajo, sino de felicidad, de que por fin me sentía libre. Y vuelvo un poco a lo de antes, y es que con lo del tema de por qué hay gente que hace este tipo de viajes, pues es porque realmente necesitan hacerlo para saber quién son y qué es lo que quieren. Y yo muchas veces veía España o veía mi vida desde aquí, desde España, y veía que muchas de las cosas que estaba haciendo no las quería hacer, o que no las quería seguir haciendo, y que no tenían sentido conmigo, y que veía que todos esos hábitos o esa inercia que yo llevaba no me conducía hacia donde yo quería estar. Pero no lo veía desde aquí, pero desde allí sí, y desde allí como que todo era más claro. También me sentía más feliz. El sol, la energía de la gente es muy superior a la de aquí. La gente, cuando tú le propones una idea, está dispuesta a escuchar, está dispuesta porque sabe que se puede llevar a cabo. Y me decía que yo no quería volver aquí a este país, a España, porque aquí la gente nace, crece y se desarrolla siguiendo el mismo patrón o siguiendo un molde, que es el de buscar un trabajo estable y ya. O la mayor parte de la gente se conduce de esa manera. Si todo el mundo se conduce de esta manera, tu creatividad, tus ideas, tus sueños no son nada. Tú crees que no vales, tus ideas crees que están ahí porque son cosas que sin más, que no se pueden desarrollar y que nadie además te impulsa a hacerlo. Además sientes como que hay siempre ojos y bocas que van a ver y van a hablar de alguna manera y te sientes un tanto incómodo. Y eso es algo de lo que allí en Miami pues la gente no tiene, porque todo el mundo se apoya, o por lo menos es algo que de nuevo yo es lo que sentí. Y como vuelvo a decir, la percepción es lo que a mí más me importa, porque es mía y es lo que me va a hacer a mí subir o bajar. Por eso me tengo que poner en un sitio donde mi percepción de las cosas sean exitosas o positivas o que puedan florecer lo mejor de mí. Si yo me coloco, siento mi culo en un sitio donde todo mi ambiente es negativo, pues yo trataré de hacerlo mejor. Pero también necesitas esa retroalimentación. Es súper importante. Súper importante. Y una cosa que es importante es que yo allí empecé a ver las cosas de una manera muy positiva, de que todo es posible, de que todo se puede llevar a cabo, de que todo es posible. Cuando tú te despiertas por la mañana y sientes que todos tus proyectos se pueden llevar a cabo porque ese país y la gente que vive en ese país tienen el dinero, tienen las herramientas, el contenido, todo está propuesto para poder hacerlo, es brutal. O sea, y sientes que realmente es fácil. Por lo menos sientes que es más fácil, ¿vale? O por lo menos yo así lo sentí. No sé cómo concluir todo este viaje, pero he conocido gente maravillosa. Como entrenador hice algún entrenamiento personal, no me comí un colín con mi proyecto como lo que yo quería hacer, pero creo que también extraigo una idea que llevo dándole vueltas muchas veces desde que estoy allí
Y fue que la vida me enseñó que no era esa la dirección, o que yo tenía que recibir lo que justamente recibí, que si yo no conseguí trabajo, pues fue por algo. Y ves, es como yo lo veo. Podría haber dicho, joder, es que hice las cosas mal. Pues seguramente muchas de las cosas las hice mal, muchas de ellas sé que las hice mal. Creo que la segunda vez, si vuelvo, sé que lo voy a hacer mejor, porque ya aprendes cómo funciona, ya sabes cómo funcionan las cosas ahí, ya sabes cómo tratar a la gente y ya sabes cómo desenvolverte, ¿no? Que es todos esos procesos de alquilar un coche, las carreteras, el tráfico, las aplicaciones. Hay mucha burocracia también que como que te satura, ¿no? Entonces, si tú ya conoces eso de previas, pues la segunda vez es como te quitas un montón de resistencias y todo va a ser mucho más fácil. Y la verdad es que creo que la próxima vez que vuelva va a ser mucho mejor. Y creo que me gusta pensar que la segunda vez será mucho mejor, porque lo será. No sé cuándo, pero tampoco estoy preocupado por buscar un segundo viaje hacia Miami. Simplemente creo que como entrenador no sé si tendría expectativas en este sector allí, pero quién sabe. Es algo de lo que yo, por ejemplo, conocí a una persona que se llama Miguel. Me dijo, qué bueno que la vida nos haya puesto face to face, porque como es un chico de que está en la mierda, que realmente, bueno, no estoy en la mierda, ¿no? Pero como un chico que es de Santander cruza todo el mundo, 7000 kilómetros y pico, solo, para encontrarse conmigo, me decía. Y yo le decía, pues no lo sé. No lo sé porque he tenido que conocerte a ti. Pero creo que, bueno, esta persona, wow. O sea, ha sido una de las... Por eso tenía que hacer este viaje. Porque me ha enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo de mí, he aprendido que todo se puede. Pero todo se puede si tú confías en que todo se pueda. Si tú no te das permiso a creer, a ser positivo, a sonreír, a vivir alto. Y es una de las cosas que empecé si conoces mi podcast, lo verás. Y es que aprendí una de las cosas que más heavy que yo pude aprender allí, y la más importante, y es que todo se mueve por energías. Todo. Si tú tienes energías para poder confiar en tu proyecto es seguramente más fácil que se lleve a cabo. No tiene ningún sentido trabajar para algo creyendo que no lo vas a conseguir. Y hay mucha gente que trabaja así, mucha. Y allí, como digo, yo me levantaba creyendo que todo era posible. Creo que este puede ser el vídeo que te inspire pues, a creer eso. Busca ese viaje, búscalo, verás las cosas totalmente diferentes. Así que nada, concluyo esto con que todo es posible. Y ya está. Y todo estará bien, como me decía esta persona que yo conocí. Todo estará bien.